Un payaso humillando a un boxeador profesional. Eso fue lo que vieron millones de personas aquella noche. Pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que Jorge Maromero Páez estaba a punto de hacer. El ring dejó de ser un campo de batalla para convertirse en un circo, y el espectáculo que se desató frente a miles de ojos dejó una pregunta que aún hoy, décadas después, sigue sin respuesta clara. ¿Fue esa pelea una obra maestra del boxeo psicológico? ¿O la mayor falta de respeto en la historia del deporte? En una esquina, el orden, la disciplina, la técnica. En la otra, un hombre que bailaba, reía y burlaba cada golpe como si no estuviera en una pelea, sino en una función de domingo bajo carpa. El 7 de abril de 1992, el boxeo no vivió un combate, vivió una ruptura, una provocación, un escándalo, y a su centro, con su cresta colorida, sus gestos teatrales y una sonrisa desafiante. Que no crean, soy campeón, soy un payaso, pero soy el número 1, homeboy. Estaba Jorge Páez. Muchos intentaron callarlo, otros entenderlo. Pero esa noche, mientras uno peleaba con los puños, el otro peleaba con la mente. Y el resultado fue tan impactante que hasta hoy se sigue discutiendo quién fue el verdadero ganador. Esta es la historia de cuando un boxeador se convirtió en showman, y un combate en un espectáculo sin precedentes. Y lo más impresionante no fue lo que hizo, fue que, golpe tras golpe, todo parecía estar calculado. Desde que Jorge Maromero Páez pisó el ring aquella noche, no hubo dudas. Él no había ido solo a pelear, había ido a interpretar, pero no una actuación sin técnica, no una simple burla al deporte. Lo que estaba a punto de hacer era algo más complejo. Una coreografía meticulosamente diseñada para descomponer al rival desde adentro. Enfrente tenía a Alan Makitsuki, un boxeador japonés de estilo tradicional, educado en la escuela del respeto, la disciplina y la estrategia. Representaba el honor del ring, la pureza del deporte, todo lo que se espera de un peleador serio, un hombre con técnica, temple y mentalidad de guerrero. Pero lo que no había enfrentado nunca era a alguien como Páez, porque Jorge no solo boxeaba con el cuerpo, boxeaba con la mente del otro. El primer round fue un aviso. Páez entró suelto, sin tensión en los hombros, sin urgencia. Se movía como si estuviera caminando por su casa. Bajaba la guardia a propósito. Hacía fintas exageradas. Giraba sobre sí mismo. Se reía, hablaba, apuntaba con el dedo. Mientras Makitsuki se mantenía en guardia, Jorge ya estaba 3 pasos más allá del juego convencional. Cuando el japonés lanzó sus primeras combinaciones, lo hizo con fuerza, con intención, con técnica limpia. Pero no conectó. Páez se deslizaba entre los golpes como si el aire lo empujara en la dirección correcta. Esquivaba, giraba y al terminar respondía no con puños, sino con gestos, una sonrisa burlona, una reverencia, una finta de comediante. Y luego volvía a su posición como si nada. Eso fue lo que desconcertó a todos, porque Jorge no estaba improvisando. Detrás de cada gesto había cálculo. Cada burla era un anzuelo, cada provocación, un destello de genio. Sabía que no podía ganar por fuerza bruta, pero podía ganar descomponiendo emocionalmente a su rival, y lo estaba logrando. El segundo round fue aún más radical. Makitsuki comenzó a mostrar grietas. Ya no lanzaba con confianza, dudaba, y esa duda era justo lo que Páez quería. Lo mantenía en el centro del ring, como un toro rodeado por fuegos artificiales. Cada vez que el japonés cargaba su ofensiva, Jorge lo esperaba con una esquiva limpia y un guiño de burla. Cuando esquivaba golpes, lo hacía sin moverse de lugar, solo balanceando el cuerpo, como si no necesitara pies, solo cintura y tiempo. Y el tiempo, esa noche, parecía estar de su lado. Los comentaristas empezaron a debatir al aire. ¿Era esto boxeo o teatro? ¿Estaban viendo una falta de respeto al deporte o una muestra inusual de inteligencia táctica? El público también se partía en dos. Carcajadas por un lado, furia por el otro. Los aficionados japoneses estaban indignados. Veían a su representante siendo humillado no solo con golpes, sino con desprecio. Y cada gesto de Páez era un alfiler más en la dignidad del rival. Pero Jorge no se detenía, porque entendía algo que pocos boxeadores han sabido manejar tan bien como él. El boxeo no es solo un deporte de fuerza y técnica, es un deporte de emociones. Y cuando dominas la cabeza del otro, el cuerpo cae solo. Makitsuki empezó a respirar más rápido, se movía más rígido. Cada pausa entre rounds era un desahogo de frustración. En su esquina, el entrenador le hablaba con una mezcla de urgencia y desesperación. Le pedía que se centrara, que recordara el plan, que no se dejara provocar. Pero ya era tarde.
El plan se había ido por la ventana desde el primer segundo en que Jorge Páez sonrió al subirse al ring. Lo que quedaba ahora era una pelea desigual, pero no en fuerza ni en técnica. Desigual en control emocional. Porque mientras uno boxeaba con rabia creciente, el otro lo hacía con una calma peligrosa. Una calma de quien sabe que tiene todo bajo control y que por primera vez en la carrera de su rival lo está llevando a un lugar desconocido: la humillación. Y no con golpes directos, sino con algo mucho más eficaz: con la pérdida de la cabeza. Y así, round a round, burla tras burla, sonrisa tras sonrisa. Jorge Páez empezaba a ganar, no en las tarjetas, en el alma del combate. Y entonces ocurrió la provocación definitiva, el momento que transformó lo polémico en inolvidable. Tercer round. Makit Tuki, aún tenso, aún buscando alguna manera de restablecer el orden, lanza una combinación más. Páez la esquiva con su estilo habitual, jugando con la cintura, bailando sobre el ring como si los golpes fueran ráfagas de viento que no le tocaban. Y al terminar se detiene, levanta la cabeza, mira directo a su rival y le lanza un beso al aire. No fue una provocación cualquiera, no fue solo un gesto, fue un misil, un disparo emocional directo al ego, al orgullo, a todo lo que Makit Tuki representaba como boxeador disciplinado y honorable. La reacción fue inmediata. El estadio entero explotó. Parte del público aplaudía. Otros se levantaban de sus asientos para gritar, insultar, protestar. Los comentaristas no sabían qué decir. Algunos se quedaron en silencio. Otros pedían que se interrumpiera el combate. Makito se quedó inmóvil por un segundo. Su rostro se transformó. Lo que antes era tensión, ahora era rabia desbordada. Ya no estaba peleando un combate profesional. Ahora estaba en una guerra emocional y la estaba perdiendo. Se lanzó con todo, sin técnica, sin precaución, solo con furia. Golpeaba con los dientes apretados, sin mirar, sin medir, sin pensar. Páez retrocedía por el ring con facilidad, sin siquiera tener que forzar la defensa. Lo esquivaba con el mínimo esfuerzo. Sonreía mientras lo hacía. A veces incluso levantaba los hombros como si dijera: ¿eso es todo? En su esquina, el entrenador de Makit Tuki gritaba con desesperación. Pedía control, estrategia, calma. Pero ya no había nadie escuchando. La mente del japonés estaba atrapada. Atacaba por orgullo, no por lógica. Por necesidad emocional, no por plan. Y mientras tanto, Jorge lo descomponía. Cada intento de golpe era una invitación para otra burla. Páez se tocaba el rostro como diciendo: «Aquí, mira, pégame aquí». Movía los pies, giraba sobre sí mismo. Hacía pasos de boxeador con ritmo de tango. Jugaba con su rival como un matador con un toro ciego de furia. Y cada segundo que pasaba, la pelea se alejaba más del boxeo y se acercaba más al espectáculo total. La audiencia estaba atrapada. No sabían si estaban viendo una obra maestra de manipulación mental o una burla escandalosa al noble arte del boxeo. La polémica crecía con cada round. Páez no solo estaba provocando a su oponente, estaba desafiando a todos: a los jueces, a los entrenadores, a los espectadores, al sistema entero. Y eso para algunos era inaceptable. Pero para otros era genialidad pura. Porque mientras Makit Tuki se deshacía emocionalmente, Jorge seguía controlando el ring. No tenía un solo rasguño, no tenía apuro, no tenía miedo y sobre todo no tenía dudas. Él no había venido a pelear, había venido a ganar, a su manera. Y esa manera, ese estilo irreverente, ese teatro que desataba risas y odio por igual, estaba funcionando. Makito no solo estaba siendo derrotado, estaba siendo descompuesto pieza por pieza, sin que nadie supiera cómo detenerlo. Porque en ese ring, entre burlas, esquivas, provocaciones y un beso volando por el aire, Jorge Páez había tomado el control absoluto del alma del combate. Y lo más inquietante era que todo parecía estar saliendo exactamente como él lo había planeado. Por un momento, todo pudo haber cambiado. Makito Tooki, desbordado por la rabia, encontró un hueco, una apertura mínima, y lanzó un derechazo limpio, potente, directo. Esta vez no hubo burla que lo esquivara. El golpe conectó. Y Páez, por primera vez en la pelea, tambaleó. El estadio se estremeció. Gritos, expectativa, silencio. Algunos se levantaron de sus asientos pensando que por fin
el show había terminado, que el bufón había pagado el precio de su arrogancia. Pero número. Jorge no cayó. Se tambaleó. Dio unos pasos hacia atrás, como midiendo el impacto. Y entonces algo inesperado. Sonrió. Una sonrisa burlona, segura, descarada. Como si aquel golpe no hubiera dolido. Como si, en el fondo, también eso estuviera dentro del guión. Y con esa sonrisa, la pelea volvió a ser suya. Makito, que por un segundo creyó tenerlo, volvió a perderse. Había lanzado su mejor golpe, y no había logrado nada. Páez seguía de pie. Y ahora, más peligroso que nunca. La campana final sonó. Ambos peleadores estaban exhaustos. Makito Touki, descompuesto por la furia, con los hombros caídos, la respiración desordenada y el rostro tenso. Jorge Páez, aún en control, con una sonrisa que ya no era burla, sino victoria silenciosa. El estadio entero contenía la respiración. No sabían si estaban a punto de presenciar justicia o escándalo. Las tarjetas llegaron. Los jueces deliberaron. El árbitro alzó la mano. Y el ganador fue Jorge Maromero Páez. Analistas de todo el mundo discutían si el boxeo había sido engrandecido o ridiculizado esa noche. Pero lo cierto es que Páez ganó, con su estilo, con su mente, con su locura. Y esa pelea, hasta el día de hoy, sigue siendo una de las más debatidas de la historia del boxeo. ¿Fue Jorge un artista incomprendido? ¿O un payaso que convirtió el ring en un circo? Esa respuesta aún nadie la tiene. Pero algo es seguro. Esa noche, Jorge Páez no solo venció a Makito Touki. Se ganó un lugar eterno en la historia. Para bien o para polémica.